Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Ya saben, como siempre, mi nombre es Jared Pérez, amigo y hermano en la fe. Y como siempre nos acompaña mi buen amigo Fernando Jiménez. ¿Cómo andas, Fer, el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Aquí andamos nuevamente. Algo de sol ya aquí en Juárez, en Juaritos. Sí, pero la noticia es que viene el fresco, ¿no? Viene un fresco, ¿no? Fresco. Estuvo nevando aquí en el sur de Estados Unidos, así que nos tocó un poquito de fresco en estos días. Y bien, gracias a Dios, aquí con el favor de su presencia, ¿no? También. Así es. Aquí, para los que nos escuchan y los que nos se anexan más adelante y los que nos escuchen después, ¿verdad? Tratamos de ser de bendición, tratamos de ser de edificación, claro, para ese proceso que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y en el crecimiento de la iglesia. Sí, el objetivo es tratar de dar herramientas para en este caso, para los jóvenes. Va a haber tema para jóvenes hoy. Le iba a decir a mi hijo que nos acompañara, pero no, hombre, mi hijo anda pero súper ocupadísimo. Hace como 3 días que no lo veía, ¿eh? Entonces vivimos en el mismo techo, bajo el mismo techo, imagínate. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema de jóvenes. La semana pasada lo dijimos y encontramos este tema muy interesante que nos debe de inquietar, no un poquito, sino un muchito, para todos aquellos que tenemos hijos adolescentes o hijos todavía jóvenes que viven bajo nuestro techo, que todavía siguen teniendo y enfrentando este tipo de conflictos allá afuera. El tema del día de hoy, 12 desafíos, así. Son 12 puntos que vamos a tratar de ver, que no lo creo que vayamos a terminarlos. Es muy profundo todo esto. 12 desafíos para los jóvenes cristianos. Son desafíos realmente porque, como en todas las épocas, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado el ser cristianos en medio de un mundo medio difícil. Así que vamos a iniciar, Fer. Vamos a iniciar con estos desafíos que se enfrenta la juventud. ¿Y qué te parece si entramos de lleno al tema? Con el número 1, porque acuérdate que están bien largos. Vas a ver en esto. El número 1 como desafío para la juventud del día de hoy. Tú que eres joven, tú que tienes hijos jóvenes, por favor pon mucha atención con esto, porque créelo que nos va a servir de mucho, sobre todo animarnos unos a otros, de que no estamos solos para enfrentar este mundo tan contradictorio y tan anticristiano, aunque muchos dicen que creen en Dios, pero realmente hay otro fin. Muy bien. El número 1 como desafío es mantener la fe en un mundo secularizado. Híjole, qué complicado, Fernando. Qué complicado mantener la fe en un mundo tan secularizado. Dice, en una era donde los valores seculares ganan terreno, mantener una fe sólida y comprometida es un reto constante. Dice, en una era donde los valores seculares se han extendido. ¿Qué significa eso de los valores seculares? Donde todo es relativo, Fer. Sí, no, oía una plática de un joven con un señor mayor de casi de nuestra edad, un poquito más grande. Pues bien joven. Bien joven. Joven con joven, ¿no? Y le preguntaba que si él conocía de Dios. Dice, ¿me estás preguntando si conozco de Dios o si sé de Dios? Uh-huh. Dice, porque de saber, yo creo que la mayoría sabemos de Dios, pero conocer a Dios es muy diferente. Entonces, la fe, como estamos hablando, una fe, si bien cimentada en nuestros jóvenes, tiene que radicar en eso, ¿no? En conocer de Dios. Claro. Y nosotros como padres, ¿qué es lo que estamos haciendo para que ellos realmente conozcan de Dios? Porque decían, Dios te ama, sí, Dios me ama, pero no puedo hacer lo que mi carne me dice que haga, porque no estaría expresándole o siendo recíproco al amor de Dios. Uh-huh. Porque Dios dice en su palabra, si me amas, guarda mis mandamientos.
Entonces tenemos que empezar ahí, ¿no? En que el fundamento de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, realmente sea el bueno, ¿no? O sea, realmente sea en Jesús, sea en el conocimiento del Padre. Porque lo secular los va a atacar y no se va a detener el enemigo, ¿no? El enemigo no va a tener piedad. Va sin freno. Sí, para atacarlos, sea en la escuela, sea en las amistades que lleven, si tienen amistades seculares. Aún mismo en la misma iglesia hay personas que llegan nuevas y llegan todavía titubeando, ¿no? Con el sentir y con el conocer de Dios. Ellos tienen que mostrar también, para que ellos puedan mostrar esa fe radical en ese mundo secular. Así es. Fíjate, Sí. estábamos, guárdatelo ahí, Sí. te lo seguimos. Estaba viendo yo un documental acerca de una serie de entrevistas que se estaban haciendo primero en Europa, luego en Estados Unidos. Y la pregunta principal era, ¿crees en Dios? ¿Sabes cuál es a puros jóvenes, no adultos, a puros jóvenes. Y la mayor parte de los jóvenes, por no decir que el 90%, estaba contestando, no creo en Dios. No creo en Dios. Eso habla de lo más complicado y lo más difícil. Podemos considerar quizá que esta corriente ha sido muy marcada en Europa, porque pues allá fue la creación del ateísmo socialista, etcétera, etcétera. Pero, no vamos a hablar de eso, pero sí sus efectos y sus estragos a través de los años, que llegó un punto donde también acá en Estados Unidos, siendo un país que fue fundado en la escritura, también se ha corrompido, y precisamente se ha corrompido por ese tipo de corrientes. Imagínate, Yale, Harvard, que eran Princeton, que eran universidades son universidades muy afamadas, pero fueron creadas bajo el fundamento cristiano, que el error fue que empezaron a mandar estudiantes a Europa y estaba muy de moda el ateísmo, y fueron salpicados, y cuando regresan pues llegan ya con ideas medio extrañas. Ese tipo de ideas, Fernando, es lo que está atacando a la juventud del día de hoy. Por eso el ser cristiano el día de hoy como joven es muy complicado, porque estamos hablando de que mucha gente está manejando palabras muy técnicas, mensajes muy intelectuales, muy filosóficos, donde los jóvenes si nunca se han metido a ese tipo de términos, se sienten apabullados, se sienten intimidados quizá por la retórica que maneja este tipo de corriente, y no es más que un humanismo que se ha metido hasta los huesos en nuestros días. Pero es muy interesante cómo ese tipo de líneas, y ahorita vamos a ir poco a poco ir metiéndonos, ese tipo de líneas influyen en la conducta de nuestros jóvenes el día de hoy. No sé si ibas Y a seguir. es que con lo que decías, ¿no? ¿Cómo influye tanto eso en el pensamiento, el cambio en los jóvenes? Que llegado el momento en que son adultos, y si esos jóvenes ejercen política, van a traer los cambios que están sucediendo ahora. Sí. Y casi se podría decir, más que no debemos de jurar, que la generación que está haciendo esos cambios es generación que fue salpicada con eso y fue dañada. Así es. Sí, porque los cambios que está ejerciendo ahora, o los que han ejercido a través de la historia, al sacar, por ejemplo, en Estados Unidos, la Biblia de la escuela, La oración. dejar la oración, dejar los tiempos de estudio de la Biblia en las escuelas, todo eso fue hecho, esos cambios en las leyes fueron hechos por personas que no creían en Dios, que no creyeron en Dios en su momento, ¿no? O que fueron dañados en cierta forma por alguien que creía en Dios. Claro. Por eso debemos entender que la gente que está a veces gobernando o que está legislando es gente que no es completa, porque no está bajo la doctrina de Dios. Entonces llega incompleta, hablando desde una perspectiva espiritual, y empieza a hacer las cosas como mejor le parece, sin tomar en cuenta la sabiduría que está plasmada en la escritura. Entonces creo que por eso hay muchos más errores. No digo que también los cristianos son perfectos o algo, no. También van a cometer errores, pero serán mínimos,
porque estarían basados en la dirección de Dios. No sé si eso fue lo que trataste de decir. Sí, también. no, o sea, como cristianos estamos también propensos a caer y a cometer errores, pero también estamos propensos a que el Espíritu Santo nos redarguya. Ujú. Y eso es lo que es la diferencia entre una persona secular y una persona que está empapada de Dios. ¿Sí? Porque va a llegar el momento en que Dios te va a hablar, que el Espíritu Santo te va a redarguir. Entonces, eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Es de cimentar esa fe, como decías de primer punto, por el ataque que viene en lo secular. Ujú. Sí. Entonces, es algo que debemos de aprender como padres a proteger a nuestros hijos, a orar por ellos, a guardarlos, sí, para que el enemigo no haga ahí estragos con ellos, ¿no? El blindaje famoso. Sí, porque cuando hay ocasiones de que nuestros jóvenes son cristianos, quieren compartir la palabra, inmediatamente son señalados o son objeto de burla. Imagínate, están en la escuela y les toca desayunar con un grupo de personas que están con ellos en el mismo grupo, lo que sea, y no pueden orar porque les da vergüenza, porque los van a señalar, y ahí empieza el ataque, aunque en lugar de ser luz, esa luz la están apagando los seculares, no lo de fuera, las burlas, el qué dirán, etcétera, etcétera. Y todo eso parece que no, pero es una ola muy grande, Fernando. Es una ola muy grande que viene sobre nuestros jóvenes y lo importante de que ellos tengan una fe muy sólida. Que le digan, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo por esto y por esto. Que hagan una apología, hombre, que estudien un poquito y que empiecen a aprender a defender la fe. Y que entiendan que es mucho mayor lo que conocen de Dios que la gente que definitivamente lo ignora. ¿Tienes algo más? Si no, Sí, no, y es que el ataque ese va a existir, ¿no? Sí. Porque todos como personas queremos encajar dentro de un círculo. Exacto. Y ese es lo que aprovecha el enemigo. Sí, ahorita ese de encajar en algo viene como en el tercer punto. El número 2, el desafío número 2 es navegar por las redes sociales y la tecnología. La tecnología y las redes sociales son herramientas poderosas, pero pueden distorsionar la autoimagen y distraer de los valores espirituales. Usarlas de manera responsable y constructiva es esencial. Híjole, qué difícil el día de hoy la tecnología, Fernando. Las redes sociales, ¿no? De que meterte a estudiar, a buscar algo y de todos modos siguen los flechazos. Y si no son flechazos, son bazucazos, ¿no? Así es. Que te manda el enemigo y te distrae, ¿no? Sí, aunque para distraerte. Aunque el enfoque es los jóvenes, híjole, también los adultos están... El mentado Face, el TikTok. Clavos del teléfono. Les puede faltar todo menos el teléfono. Sí, no, hay gente que no puede vivir sin el teléfono, sin estar en las redes sociales. Sí, o estar viendo. Sí, yo he entendido una cosa acerca de las redes sociales. Las redes sociales, como por el Facebook, por ejemplo, cuando lo usamos incorrectamente, es una atadura de chisme, de querer conocer la vida de todo mundo y descuidar la tuya. Descuidar la tuya. O cuántos entran en depresión porque no le dieron un like, ¿no? Por una foto que suben o algo, ¿no? Estar buscando la aceptación. La aceptación también, ¿no? O sea, lo hemos sabido y visto, ¿no? A nuestro alrededor, cómo causa esos estragos en la juventud. Claro, el bullying, por ejemplo, no solamente es personal en las escuelas, aún en el trabajo, para la gente que está un poquito ya más grande, pero también en las redes sociales. Y tan sencillo que es darte de baja tu cuenta y de olvidarte del Face por un tiempo. Exacto, pero ahí estás amarrado. Pero ahí estás tan atado o amarrado, ¿no? Al Face que tienes que estar viendo, o sea, y tú mismo te estás haciendo daño. Uh-huh. Sí, es como lo que le decía Mel Gibson a los actores que ayudó, ¿no? Es que tú te estás abrazando el cactus, tú solo te estás haciendo daño, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, no entendemos, o sea, porque no tenemos esa identidad. Como hijos de Dios, no tenemos esa identidad, no tenemos esa simiente de fe, no tenemos esa simiente de saber quiénes somos en Dios. Diste un punto clave, la identidad. Sí. Porque ya como no tenemos identidad, nos queremos parecer a fulano, a sutano, a mangano, y al perengano de la esquina, ¿no? El clásico, pero como esa falta de identidad, inmediatamente llevamos la copia.
y siempre la copia siempre sale barata. Entonces ya no somos originales, sino que nos distorsiona nuestra propia imagen como cristianos, como hijos de Dios, en esa identidad que debemos de tener, que ese tipo de redes sociales mal usadas, bueno, puede perjudicar no solamente mentalmente, sino emocionalmente, y ve tú a saber, hay mucha gente que tiene ansiedad por eso, tiene depresión por eso, y ya hemos hablado mucho de esto, pero esto también es parte de lo que puede hacer surgir este tipo de trastornos emocionales. El navegar por las redes sociales es algo complicado. Ahora la tecnología la tenemos a un clic, siempre lo hemos dicho, aquí en el celular. ¿Qué tipo de información estamos manejando? Y es que en realidad puedes ver lo que quieras ver. Exacto, es un mundo abierto. Está abierto, ¿no? Exacto. Está todo al alcance en la mano, ¿no? Y si no tenemos cuidado, o sea, vamos a caer en el engaño del enemigo, en las redes del enemigo. Así es. Sí, entonces, si yo sé que me hace daño, pues ¿para qué le busco? Sí, es como el alcohólico, ¿no? Ahí no se van a ofender algunos. Es como el alcohólico que le dices, oye, ya deja de tomar. Dice, no, yo lo dejo cuando yo quiera, a mí el alcohol no me controla. Y ahí lo verás siguiendo el mismo ciclo del alcoholismo, porque no es cuando quiera. Supone que tiene el control, pero no tiene el control. Y es lo mismo con las redes sociales y la tecnología. A veces caemos en un bache de tener un mal hábito, de estar viendo cosas que no debemos de ver y consultar cosas que no debemos de consultar, más sin embargo decimos, no, esto no está bien, y no lo haces. Y cuando menos acuerdas, a un clic inmediatamente. Entonces, es parte de las puertas abiertas, más que nada a los jóvenes, también a los adultos, pero a los jóvenes más. Entonces, si usted tiene jóvenes todavía bajo su cargo, bueno, hay algunas aplicaciones que en el teléfono que dice restringir ciertas cuestiones para no tener acceso a ellas. Sí, todo lo que es la restricción parental, ¿no? Que se tiene. Así es. Tanto en la televisión, en videos, en los celulares también lo puedes hacer. De hecho, uno que usa mi nieta es YouTube Kids. Ese es el que le abrimos a ella, para que vea videos y que vea ahí. Ese es el control que debemos de tener cuidado. Y ya si nuestros hijos están solos en el cuarto, pues tener cuidado de vez en cuando qué es lo que están haciendo también, ¿no? Dedicarles un pequeño tiempo ahí de estar. Si van a hacer tarea, pues creo que ahí está la mesa del comedor. Sí, lo importante que es lo que están haciendo. Sí, ¿no? Para estar cuidando más bien en qué está, y la importancia de tener esa relación con ellos de cercanía también es muy, muy, muy importante en todo esto, ¿no? Sí, tratar de guardar su corazón. Sí. Créelo que en ese aspecto muchos padres fallamos. Pero gracias a Dios que siempre levanta personas para interceder aún por nuestros hijos. Y en mi caso, pues, fue la mamá. Yo fui un poco más pasivo, más de regla, más autoritario que consejero, que más tranquilo. Yo era de que esto lo haces y lo haces. Y mi esposa no, mi esposa era de orar por ellos, de estar intercediendo constantemente. A veces me hablaba a mí, vente, vamos a orar por nuestros hijos, pues vamos a orar. Y ella era la que era movida por el Espíritu Santo a ir a ver, aquí huele algo raro, a ver qué pasó. Y no fue que no se hayan bañado, ¿no? Pero en lo espiritual. Y eso es un arma tremenda, es bien bonito eso, porque sale a la luz lo que tiene que salir a la luz. Y al final, pues Dios obra, ¿no? Entonces, es importante estar velando por el corazón de nuestros hijos, teniendo cuidado sobre esto, que están siendo bombardeados en el desafío de andar navegando por las redes sociales y la tecnología, ¿no? Que ya nos alcanzó. Imagínate unos cuantos años atrás, ¿tú qué ibas a imaginar tener un celular como este, o una tablet, o una laptop? Ni soñado, o uno de estos, ni soñado. O sea, ya hasta me siento el santo de pronto hablándole aquí. Oye, discúlpame. Que nosotros que lo veíamos en las películas, las del Santo y Blue Demon, ¿no? Exacto. Y ahora lo estamos
Lo estamos usando. Sí, es muy tremendo. O cuando hablaban así a través de un Facebook Live, un mensaje de videollamada. Videollamadas. Sí, es una videollamada y así estaban las películas del santo. No prendía la televisión y aparecía ahí otro. Y si hablaban. Es lo mismo del día de hoy. Nosotros no sabíamos de este tipo de aparatos años atrás. Si lo recuerdas, y me va a salir poquito, allá afuera había casetas telefónicas para hablar. Que eso fue la evolución. Teléfono público. Exacto, esa fue la evolución al teléfono público, porque poquito más atrás había en algunas casas, casetas telefónicas donde tenías que pagar y decirle a la persona el número que quieres llamar y que ellos te marcaban y en la caseta 1, ahí vas a la 1. Bueno, oye, fíjate que solamente en casa no teníamos teléfono. Y la juventud de hoy tiene un mundo de tecnología a su alcance. Ya antes ni siquiera nuestros hijos nuestros hijos fueron parte de esta evolución inmediata. Ellos crecieron ya con celulares. Pero yo te recuerdo cuando salieron los celulares nuevos. Eran unos ladrillísimos, así unos grandotote, y luego les tirabas la antena. Y no, hombre, pues se hacía un teléfono como de medio metro, yo creo. Entonces, todavía traías funda, ¿no? Para colgarte, sí. Imagínate. Parece que traes un taladro aquí colgado. Pero bueno, es parte de lo que ha venido pasando con la tecnología. Y el día de hoy está pero súper invadida las mentes de los jóvenes. Más en estos tiempos que en nuestros propios tiempos. Sí, no, es que es tanto la tecnología y el alcance que ha tenido y el impacto que ha tenido en estas generaciones que cuando los han castigado, que les quitan la tablet y el celular, ¿Cómo se ponen los chavos, no? Y se han llegado hasta suicidar chavos por la falta de la tablet, por la falta de esto, del celular. Y ahorita la ciencia dice es que esa luz que emite el celular, esa luz que emite la tablet, ya es algo necesario para el cuerpo, como si fuera la nicotina o el alcohol para los otros, ¿no? Para el otro vicio, ¿no? Lo que es la marihuana y todo eso, o sea, esto mismo produce eso en la persona o en el usuario del celular. Sí, no sé si te ha pasado, y aquí nos estancamos un buen ratito. No, todavía es temprano. No es cierto, no es temprano. Anda mal este reloj. A veces que estás en la televisión, pones una película o un programa que te gusta y no sueltas el teléfono. Así están los jóvenes de hoy. Y luego de repente dices, así están los jóvenes de hoy. Y está también la abuelita igual, el abuelito. Están con el Facebook a todo lo que da y ya no se hablan en la sala. Solamente a la hora de comer quizá, pero híjole, consejo, por educación, cuando vaya a comer, el teléfono que nunca esté en la mesa, al menos que usted tenga control de él y no esté con el teléfono nada más ahí al pendiente, sino guárdelo, voltéelo boca abajo o algo por el estilo, que no le robe la concentración de estar compartiendo tiempos de calidad con la familia. Pero es parte de lo que también hemos hablado, y creo que en este punto nos paramos un poquito más que en el anterior. Sí, yo tengo, por ejemplo, hay un jefe ahí en el trabajo, lo conozco un poquito, ¿verdad? Y él lo conozco, pues, un muchote, hemos convivido bastante. Uh-huh. Él dice que a sus hijos, él tiene una repisa ahí en lo que viene en la sala, en el comedor, y los celulares ahí se quedan cuando van a comer. Dice, los celulares ahí se quedan y en la noche los celulares ahí se quedan. Es como un centro de carga, dice, lo que está ahí. Ahí se queda el celular y ya toda la noche se está cargando. Nadie se va a su recámara con celular. Dice, así que eso son parte de las reglas que él ha puesto en su casa, ¿no? Sí. Que por lo que también atiende, porque a veces yo creo que le tocó ver desveladas de los hijos por estar con el celular y que ahorita ya nomás voy y ya... Otros 100 dedazos y me duermo. Ándale. Y nada, ¿no? Que ahí seguimos atrapados. Sí, ya entonces hasta aquí llevamos 2 puntos. Mantener la fe en un mundo secularizado, que quizá no le dimos tanta profundidad, pero tendríamos que hablar más profundo acerca de un humanismo secular y todo lo que representa y todo lo que hace y lo que está manejando, que todo es anticristiano.
todo es desviación, y simplemente con esto puedo cerrar lo que es el mundo secularizado, un paso atrás con el tema anterior. El humanismo está creando solamente una forma de ver las cosas desde nuestra propia perspectiva personal, humana, no siendo cristianos, manejando y creando lo moral, lo que es la ética moral. Entonces ellos son los creadores quien define qué es correcto y qué no es correcto. Eso es lo que habla el secularismo. Y lo otro, bueno, las redes sociales y la tecnología que ya nos alcanzaron y nos rebasaron, y tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Y otro de los puntos interesantes es la resistencia a la presión de grupo, que es lo que estabas viendo hace ratito acerca de querer encajar, ¿no?, en un determinado grupo. Dice, necesitamos aprender a resistir la presión de grupo y mantenernos fieles a sus principios cristianos, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Una vez un amigo dijo, nosotros tenemos que ser como los salmones. El que no lo sabe, los salmones cuando van a parearse y todo eso, a desovar, le llama desovar, tienen que regresar al lugar donde fueron creados, vamos a decirlo de esa manera, donde sus padres pusieron los huevos para que ellos nacieran, etcétera. Y la corriente, por ejemplo, va hacia abajo, hacia una dirección, los salmones regresan en sentido contrario, van contra corriente. Entonces, aquí representada por la corriente es lo que conocemos como el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser salmones, tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. Eso es algo complicado, porque tenemos una presión de grupo, tanto en lo laboral, como en la escuela, como en la calle. Cuando tú empiezas a describir que tú eres un cristiano, hay un grupo, ya ahorita a nuestra edad pues es muy respetable, porque por la edad quizá nos respetan más, pero los jóvenes, ¿no? Los jóvenes dicen, soy cristiano, parece que les dijiste una cosa muy ofensiva, ¿no? Entonces ahí es donde entra el asunto de que hay una presión en ciertos grupos, y por tal de que no sienta yo esa presión, o que no me vean como bicho raro o algo por el estilo, mejor encajo y mejor no digo nada, mejor me mantengo en la secreta, y así todos felices, todos contentos, ni se incomodan ellos ni me incomodo yo, y se nos olvida que no fuimos llamados a estar escondiéndonos. Dice la palabra que una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre en todo el área que estaba oscura, y eso es lo que tenemos que hacer. No, y es la presión aquí también, la presión que ejerce el grupo con el que te juntas, ¿no? Ya sea a través del alcohol, ¿no? Ándale, pues una no es ninguna, ¿no? El cigarro, ya las otras pastillas, todo lo que está en lo nuevo, ¿no? Claro. No pasa nada, ¿no? Entonces, ese es el sentir de la juventud. O sea, por estar ahí metido en ese círculo, o sea, sientes esa presión, vas a tener esa presión de hazlo tú también, ¿no? Estás aquí, eres parte del grupo, hazlo tú también. Sin saber que esa presión que están ejerciendo te va a llevar a caer, te va a llevar a doblar las manos, ¿no? Literalmente, y caer en lo que ellos te están ofreciendo. Entonces, esa es la presión de grupo que te puede llegar a perjudicar, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, debemos de cubrir a nuestros hijos con la oración, como decías ahorita, como lo que platicabas. En mi caso es lo mismo, ¿no? Yo me dediqué a proveer y a cuidarlos, pero no a proyectarlos hacia una dirección, ¿no? Sí. Al igual que tu esposa, mi señora también, o sea, ella ha sido siempre más, como que más conectada con lo espiritual y todo eso, ¿no? Así son ellas. Así, ese es algo que se le da a la mujer muy fácil, ¿no? Como son mucho corazón, son muy sensibles. Sí, entonces por ese lado ellas tienen más conexión con Dios. Nosotros batallamos un poquito más. Somos casi igual que Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero sí es algo que debemos de tener ese cuidado, ¿no? De saber con quién se juntan nuestros hijos, con quién andan, ¿no? Aquí hay viejos
proverbios mexicanos, dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Y te diré qué pata cojeas. O el otro de otro proverbio chino, otro proverbio mexicano de que el que con lobos anda a aullar se enseña. Sí. Entonces, digo, necesitamos tener ese cuidado, ¿no? Y estar orando por ellos, cubriéndolos. Claro. Y para que el Señor no los suelte y más que nada los ángeles estén alrededor de ellos, Sí, sí. cuidándolos y guardándolos. Claro, y sobre todo decirle a los jóvenes, hey, si los mejores amigos que tienen no son cristianos, híjole, tenemos un pequeño detalle por ahí. Creo que los mejores amigos del cristiano tienen que ser otros cristianos, aunque puedan diferir de mucho, precisamente por esas corrientes que aún se han infiltrado dentro de la iglesia. Nos han afectado tanto que ya no confiamos ni de los mismos cristianos, y eso es lo peor. Entonces el consejo es apeguémonos a la escritura, corramos por una unidad y sobre todo eso, busquemos que nuestros mejores amigos sean de la misma fe. Y realmente, o sea que hay algo también muy importante aquí, que debes de conocer quién realmente es tu amigo. Sí, compañeros hay un chorro. Compañeros hay un chorro. Sí. Y te los vas a topar y esos no te van a cuidar. No te van a cuidar, no van a estar contigo en las buenas y en las malas, en amistades, ¿no? Hay unas enseñanzas, varias enseñanzas que le dice, hay una que le dice el hijo al papá, papá, te dejo la lista de mis amigos, encárgate por favor de invitarlos para la fiesta, y porque le iban a hacer una fiesta al hijo. Uh-huh. Y empezó a hablarles el papá, y nada más llegaron 3. Y le dice, ¿qué pasó, papá? ¿No les hablaste a todos? Sí, les hablé a todos, pero les hablé diciéndoles que tenías un problema, que necesitabas su ayuda. Ellos fueron los 3 que vinieron. Ellos son tus amigos. Ellos son tus amigos. Dice, así que pues puedes festejar con tus amigos. Así es. Muy buen Claro, ejemplo. o sea, es eso, ¿no? Lo que debemos y esto viene inculcado desde Dios, porque realmente es el que dice Jesús, yo soy su amigo. Y el amigo da su vida por el amigo. Uh-huh. O sea, hasta ese grado es una amistad. No te va a difamar, no va a andar hablando de ti. Si caíste, no te va a ayudar a levantar. Esas son las amistades que realmente necesitamos, aunque sean seculares. Uh-huh. ¿Sí? Aunque sean seculares. Necesitamos ese respaldo en una amistad. Si no la tienes con cristianos, la puedes tener afuera de la iglesia, pero es realmente una amistad. Sí, no, y yo digo recomendaciones es que esté también cristiano. No, sí, porque vas a crecer, o sea, vas a crecer uno con otro, ¿no? Claro, porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Sí, ¿no? Lo dice la ninguna. palabra, entonces es mucho mejor. Traigo un problema, pues ora por mí, ¿no? Y así viceversa. Pero bueno, ese es el otro punto. Resistencia a la presión de grupo fue el número 3. Brincamos al número 4 porque el tiempo vuela. Encontrar un equilibrio entre la fe y la cultura moderna. Fíjate nada más, encontrar un equilibrio entre la fe y la cultura moderna. Híjole, ahorita hablábamos de que ya también ciertas cuestiones se han infiltrado en la iglesia. Tenemos que ser un poquito sabios para no permitir que ciertas cosas nos salpiquen, que no son ni cristianos, me explico, no son cuestiones o pensamientos cristianos, y aún así los quieren meter a fuerza. Y ahí como que, híjole, tengamos un poquito de cuidado. Dice, integrar la fe cristiana en un mundo moderno y pluralista es un desafío significativo. Tenemos que aprender a vivir su fe en un contexto cultural diverso y cambiante. Tenemos que seguir siendo firmes, porque decimos, caray, ¿qué es eso del pluralismo? El pluralismo es un concepto que puede referirse a la existencia o reconocimiento de múltiples perspectivas, ideas, valores o creencias en una sociedad, sistema o ámbito específico. En general implica la aceptación y respeto por la diversidad, tanto en el pensamiento como en la conducta, y promueve la convivencia pacífica entre diferentes grupos o individuos. Ok, el pluralismo es tener las diferentes formas de pensar de medio mundo. Y el pluralismo dice, acéptalo tal cual es, pacíficamente, tranquilo, convivan en paz, no pasa nada, cada quien su santo decimos, y rasgue con sus uñas el que pueda, ¿no? Y ya vaya como quiera.
en detalle la diversidad y la tolerancia. No sé si te suena algo familiar. El pluralismo enfatiza la importancia de reconocer y valorar la diversidad en lugar de la uniformidad. Respeto a la diferencia. El pluralismo enfatiza la importancia de reconocer y valorar la diversidad en lugar de la uniformidad. Esto de respeto a la diferencia implica el respeto por las opiniones, creencias y formas de vida de los demás, incluso cuando son diferentes a las propias. Estoy totalmente de acuerdo. El asunto es de que nosotros pregonamos el Evangelio y decimos, esto dice el Señor. Y como Él es Dios, Él es el que maneja los absolutos. Y la demás gente dice, no, pues yo pienso que es esto. Y ahí ya es un pensamiento contra lo que dice Dios. Es lo que a veces no se concuerda, porque es algo complicado estar de acuerdo cuando quieren defender lo indefendible. Ese es el punto. Entonces, tenemos que tener la sabiduría de cómo manejarnos bajo esas circunstancias, sin ser ofensivos y hablar en amor. ¿Cómo? Bueno, simplemente predícales a Cristo en amor. Y lo demás se va a encargar el Espíritu Santo, ¿no? De traer el arrepentimiento en ellos y todo eso que genera el Espíritu Santo. Pero sí, nosotros tenemos que ser de esa manera. Tenemos que ser pues guiados más que nada por Dios en lo que tenemos que hacer. Y sobre todo no es lo que yo pienso, es lo que dice Dios que es. Sí, es que realmente esa es la forma de predicar, ¿no? Lo que dice Dios, no lo que yo creo. Puedo compartir mi testimonio, pero es parte de lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Y aún eso fue hecho porque yo creí en lo que Dios puede hacer en mí. Entonces es algo que debemos de no caer tanto en eso, ¿no? De la cultura modernista que hay hoy, que nos quieren envolver entre tanta palabra, como decías ahorita, y dejar que permitamos o ser permisivos en ciertas cosas que no debemos de ser permisivos. Claro. Sí. No quiero mencionar la palabra porque no va a tener problemas en la radio. Yeah. Sí, pero no podemos aceptar Claro. a ese tipo de cosas, Sí, que van en contra de lo que Dios realmente está diciendo en su palabra, ¿no? Porque ahí hay una gran lista que dice, y tales personas no entrarán en el reino de Dios. Así es. Y incluye desde los chismosos. Así es. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? Debemos de tener cuidado qué es lo que estamos permitiendo con la cultura que hay ahora, con ese tipo de cultura, y realmente verlo. Porque vemos el pluralismo, así como tú lo leíste ahorita, la definición realmente, dice uno, no, estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero con otras cosas no. En llevar las cosas pasivas sí, que tú, como yo te respeto como persona, sí, pero tú también yo merezco que tú me respetes como persona. Así es. Sí. Y cuando yo expreso mi religión o mi sentir, que yo amo a Dios, tú te ofendes, entonces ¿dónde está la libertad de expresión que me estás diciendo que puedo tener? ¿Dónde está la tolerancia? Sí, la tolerancia, ¿no? ¿Dónde está la tolerancia? Y al contrario, yo no he visto grupos cristianos que se quejen por la opresión. ¿No? A como se quejan ciertos grupos de personas. Así es. Entonces te digo, vamos a ver realmente si nos quieren envolver. Por eso es que debemos de tener ese cuidado en que nuestra fe esté firme. ¿Sí? Y si te fijas en estos puntos que hemos visto, se trata de estar cimentado en toda la esencia es estar en nuestra creencia. Debe estar en Dios. Sí. Sí, no debe haber titubeo ni sombra de variación, como dice la palabra, ¿no? Sino estar firmes, ¿sí? Porque aquel que vela por nosotros, aquel que guarda de nosotros, dice, ese no duerme, siempre está velando el Señor por nosotros. Entonces, nosotros de igual forma tenemos que hacerlo por nuestros hijos y aún por nosotros mismos. Sí, así es. Mira, Javier nos manda un mensaje, dice, amén, los jóvenes deben de tener amistades
que los guíen, no que los desvíen de Dios. Definitivamente sí, Javier, Dios te bendiga. José Luis Delgado dice, ¿cómo instruyó a mi hijo joven a Dios cuando apenas tengo 1 año de cristiano y él creció viéndome tomar, fumar, etcétera? Bueno, José Luis, este es un proceso, de hecho tú estás apenas en el proceso, acabas de nacer, solo sigue caminando en Dios, sigue llevándolo a la iglesia para que conozca más él también y que vea en ti una persona realmente transformada por el poder de Dios, porque nosotros somos el testimonio abierto del poder que Dios hace en la gente. Así que tu hijo, bueno, pues tiene que verte a ti primero, realmente tu cambio, dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no te preocupes, ora mucho por él, sigue confiando en Dios, de que Él lo hará en el momento correcto. Tú no te desesperes, tú simplemente deposita tu confianza y fe en Dios, y sobre todo intercede, vela por tus hijos. Carla Villalobos dice, mi hijo está en drogas, ¿qué hago? Lo he internado y aún así sale a lo mismo. Carla, acabo de decirle a José Luis que tienen que convertirse en intercesores por sus hijos. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Entonces yo creo que el milagro de Dios sobre tu hijo se puede lograr siempre y cuando tú tengas ese tiempo de sacrificio, de esa oración sacrificial, de estar orando en todo tiempo, y aún todavía convoca a hermanos en la fe, porque es la única manera, créelo, no hay de otra. El poder de Dios para transformar al drogadicto, al sicario, al adúltero, a los demás. Es solamente el poder de Dios. Yo te lo podría decir, Carla, y anduve metido en lo que tu hijo está y aún cosas peores, pero de ahí Dios me sacó. Así que si Dios lo pudo hacer conmigo, con Fernando, y si tuviéramos más invitados, te lo aseguro que también tenemos un testimonio muy similar. Solamente el poder de Dios, pero porque alguien pagó el precio. Alguien estuvo dispuesto a pagar el precio de estar orando constantemente por nosotros, y míranos dónde estamos ahora. Ya somos gente grande, pero yo fui rescatado a los 30 años, me imagino que Fernando más o menos también. Entonces ¿hay esperanza para tu hijo? Sí hay esperanza, solo hay que ponerlo en las manos de Dios y que Él haga un milagro. Eso es lo que requerimos, esperar un milagro. Muy bien, ya el quinto punto como desafío es gestión del cambio y la incertidumbre. Creo que es ese, sí. El cambio es constante y adaptarse a las nuevas realidades, manteniendo la fe y la esperanza, es crucial. Dice, el cambio es constante. Si vemos la historia, vienen corrientes de pensamiento en cada determinada época de la historia, que viene y quiere barrer con la mente de la gente. Aún con nuestros propios jóvenes, cuando éramos jóvenes nosotros también tuvimos una corriente que a lo mejor no la percibimos, pero nos dejamos guiar por esa corriente. El día de hoy vienen nuevas corrientes, el día de mañana llegarán otras tantas diferentes. Tenemos que estar listos, y la única forma de estar listos es lo que hemos venido repitiendo. Tenemos que estar firmes en la doctrina, tenemos que tener una fe sólida en Jesús, y es lo único que nos va a mantener listos para cualquier cosa que venga. La número 7, ¿la tienes? Sí, 6, ¿no? Sería. La 6, perdón. Sí. Defensa de la fe en entornos hostiles. Sí, ¿no? Aquí se trata de ya, ¿no? Si nuestro hijo está cimentado en la fe, también se trata de que conozca palabra de Dios. Claro. Porque le van a preguntar, ¿y tú por qué crees en Dios? Ajá. Otra, cuando nos preguntan nosotros, ¿cuál es tu esperanza? Que no nos lo preguntan así, ¿verdad? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Por qué crees en Dios? Porque murió por mí en la cruz. Porque si no estoy bien con Dios, no voy a entrar al reino de Dios. ¿Y por qué quieres entrar al reino de Dios? Porque no quiero ir al infierno. Sí. Así de sencillo, ¿no? ¿Y cómo sabes que hay un infierno y no hay un cielo? Y hay un cielo, ¿no? Hay muchas preguntas que te van a hacer y te van a bombardear.
Claro, y aún todavía algunas en tono de burla, Sí, como queriendo decir, no tienen la respuesta. Entonces es importante que tengamos esa defensa de la fe. Pedro dice en Primera de Pedro, no recuerdo el capítulo, pero dice Primera de Pedro que siempre estemos listos y preparados para la defensa de la fe, para que estemos listos para responder a todo aquel que demande respuesta de algo. Entonces es interesante todo esto porque Pedro está hablando, háganse unos apologistas, no tengan el fundamento de decir los porqués de las cosas. Entonces tengamos ese pequeño detalle, metámonos con Dios y aprendamos un poco más, como lo dijiste, para que no podamos quedar ridiculizados ante unas respuestas a veces tan sencillas que eran, y simplemente por desconocerlas ya no pudimos ser tan veraces. sí, como dicen unos, no. O sea, si realmente la Biblia no importa, porque es el libro más vendido Sí. a través de la historia. No, y sobre todo si te vas a la historia, bueno, de dónde viene, cómo surgió, a través de la historia, cuántos documentos tenemos acerca de la escritura y todo lo complicado y lo complejo que fue de cómo fueron más de 40 autores diferentes en 3 diferentes continentes, en diferentes idiomas. La gente que lo escribió era de diferente nivel socioeconómico, unos preparados, otros no, y todos esos complementos de libros tienen una armonía perfecta, y nadie lo puede entender. Entonces más de 1500 años fue lo que abarcó La escritura. Entonces el día de hoy ya no tenemos ningún escrito original, todos son copias de las copias, más sin embargo de la copia más antigua a la más reciente, curiosamente, y lo digo así en tono, pero curiosamente coinciden exactamente al 100%. Entonces no solamente son esos, son miles de documentos, hablando de pergaminos, etcétera. Lo último que se encontró fue en las cuevas de Qumran en 1945, por allá en Arabia, y bueno, estuvo tremendo. Se encontró casi la totalidad del libro de Isaías y muchísimos libros más. Entonces tenemos el código sinaítico, el código vaticano, se llama así porque quien lo tiene, ¿no? Pero también son documentos que coinciden con lo más antiguo y lo más nuevo, y todos tienen esa armonía. Así que, híjole, que hay tantas cosas que podemos hablar acerca de... Sí, no, es que en realidad hoy en día lo que es el confrontar la palabra es realmente con todo lo que se ha encontrado, así como decías ahorita, lo que han encontrado todavía en Jerusalén. Así es. Sí, las placas que han encontrado, y encontraron uno de los estanques también que andaban buscando. Uh-huh. Encontraron el estanque, no sé si el de Bethesda o no sé cuál es. Bethesda, sí, que encontraron, o sea, y está ubicado exactamente donde está hablado en la Biblia. Donde lo describe la escritura. Donde lo describe la escritura. Entonces, dices tú, es algo real realmente, ¿no? No tienes nada con qué argumentar en contra. Y aquella persona que se ha puesto a buscar para argumentarle a Dios o para argumentarle a alguien más, no ha encontrado nada, y lo que ha terminado es creyendo realmente en Dios. Así es. Entonces, es algo que nosotros debemos de saber, ¿no? Sí. De conocer. No tanto, a lo mejor no tanta historia, pero sí debemos de saber de que Dios me ama, envió a su Hijo a morir por mí. Exacto. Para perdón de mis pecados, siempre y cuando yo crea en ello. Sí. Porque ahí es donde empieza la fe. El creer en Dios. Es la fe que ponemos en Dios. Sí, es lo más bonito, la fe. Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces eso es fe y la revelación de Dios en el corazón. Más sin embargo, hay mucha gente todavía que puede considerarse escéptica, y aún así puede investigar la existencia de ese hombre llamado Jesús en la historia, en la época cuando estuvo un famoso Poncio Pilato,
un rey de Judea llamado Herodes, etcétera, etcétera. Y la historia lo va marcando y realmente llegan al punto de que sí existió. Hay escritores muy antiguos que no eran cristianos, como Flavio Josefo, por ejemplo. Es uno de los que marca muy explícitamente la existencia de Jesús. Entonces, y otros más, no solamente Flavio Josefo, sino muchísimos más. Entonces, este tipo de respuestas son las que necesitan nuestros jóvenes. Sí, ¿no? Y también la enseñanza que hacía Jesús, que nos decía que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Recientemente alguien sacó el estudio de lo que es un grano de mostaza, ¿no? Que realmente yo creo que Jesús también se refería a eso, no por el tamaño, No, porque la semilla de mostaza es muy pequeña, sino por sus características. sino por las características del grano de mostaza. Así es. Que te puede aguantar que lo pisotees, que lo golpees, aún que lo quemes, y puede aún germinar realmente. Y una de las claves, no se mezcla. No se mezcla. No se puede mezclar el grano de mostaza con otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de fe, ¿no? Una fe resistente, que es la que Dios quiere, ¿no? Una fe firme, sólida, como dices. Sí. Realmente esa es la fe que nosotros debemos de tener y es la fe que debemos de inculcar a nuestros hijos. Sí, nos quedan como 5 minutos, Fer, a ver si alcanzamos a ver uno nada más. Vamos a llegar al 7 nada más de 12. El 7 es mantener la pureza en un mundo hipersexualizado. Y aquí entramos en un tema que se me hace que nos van a quedar cortos 5 minutos. La hipersexualización de la sociedad presenta desafíos en cuanto a mantener la pureza y el enfoque en relaciones saludables y bíblicas. Ahorita todo se vale. Es que ya desde hace algunos años, ¿no? De que vamos a tratar y si se da, pues ahí le seguimos, si no, aquí terminó, ¿verdad? Y cada quien para su casa, ¿no? Aquí, como decíamos los de antes, ¿no? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Así es. Es algo que los jóvenes no han entendido, ¿no? Que no nos hemos enseñado. Yo creo que desde varias generaciones no se ha tenido esa enseñanza. El respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, ¿no? Porque ahora se ocupa que la mujer le anda tirando rollo, digo. Ándale, es otra de las corrientes. No, o sea, es que hemos cambiado todas las buenas costumbres, las buenas costumbres dentro de la moral correcta que Dios ya implementó, porque Él fue el creador de la moral, y ya brincamos todas las barreras. Quisimos hacer nuestras propias leyes, nuestras propias reglas, y ya no se va a hacer así, ahora se va a hacer así, porque siempre ha venido así, ¿por qué? Vamos a cambiarlo. O sea, la rebelión del corazón del hombre está tremenda, entonces todo queremos ir en contra de. Y el día de hoy mucha gente dice, bueno, yo conozco muchos en el trabajo, jovencitas, que oye, ¿vives sola? Sí, yo vivo sola, yo rento sola. ¿Dónde eres? De tal parte, pero yo estoy sola. Y al poco tiempo, oye, veo que llegas ya con tu novio en el carro, va por ti, dice, no, ya vive conmigo. Y le digo, caray, no, pues cásate. Dice, no, ¿para qué? El día de mañana ya no lo quiero en la casa y que se vaya. Y otra chica que está embarazada, le digo, oye, ya cásate, hija, también tú cásate. Y lo dice, no sé, la estoy pensando. ¿Cómo? Estás embarazada y toda la estás pensando. Entonces, a veces no queremos eso del compromiso matrimonial porque nunca nos enseñaron lo correcto. Ahora todo está así, hiper, mega, archirrequete contrasexualizado, y las cuestiones correctas no existen. Ya la sociedad, los jóvenes no la quieren. Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no te quieres casar? ¿Para qué me quiero casar? Bueno, pues para que tengas una familia. No quiero tener hijos. ¿Cómo? No quieres tener hijos, pero si quieres relaciones sexuales, ¿cómo? Y dicen, es otra cosa. No, permíteme. La escritura dice, ¿verdad?, que solamente las relaciones son correctas dentro del matrimonio. Mucha gente dice, ¿y quién lo hace? Exactamente, por lo mismo, porque ya los tiempos han venido tan cambiantes, precisamente por ese tipo de corrientes que bombardean a la juventud, que ya no tienen el menor pudor ni siquiera de decir. El día de hoy estamos hablando de que nadie se quiere casar porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué si tengo lo que debería de tener en un matrimonio sin el compromiso?
porque no han entendido que lo que habla Dios en la Escritura es siempre la cuestión matrimonial, es una simbología de la relación con Dios y el pueblo de Israel, con Jesús y su iglesia. No dice que es la novia. Entonces el matrimonio es para eso. Ahora, la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, que significa pues reproducción, pero dentro de los parámetros correctos de Dios. Entonces la hipersexualización tiene que estar hacia un lado cuando las normas correctas de Dios entran. Sí, no, y ese es un ámbito a eso. El otro es la diversidad de género también, que también está... Bueno, es otra de las corrientes que ha venido para apaciguar muchas situaciones cristianas, porque es rebelión pura, es un plan, híjole, que ya sabemos de dónde salió del mismísimo infierno, me explico. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que los jóvenes el día de hoy se han enfrentado y se están enfrentando y se seguirán enfrentando. Pero lo único que podemos estar haciendo es orar por nuestra juventud, estar orando por todos nuestros jóvenes que están enfrentando esto, y que el Señor tenga misericordia de verdad, porque requerimos jóvenes el día de hoy decisivos, firmes, que digan: yo no me someto a este tipo de ideologías tontas, yo no me someto a este tipo de corrientes filosóficas que van en contra de mi fe, porque mi Dios me ha enseñado esto y esto es lo correcto. Y que el poder de Dios esté sobre ellos y que sigan adelante siendo luz y sal en un mundo tan corrompido como es hoy. Hoy está más corrompido que antes, moralmente hablando. Entonces tenemos un reto también que como padres tenemos que llevar a cabo, es estar intercediendo por nuestros hijos. Así es. 7:17, Fernando. Ya se nos fue el tiempo. Ya. Y se fue el tiempo tremendamente fuerte. Así que bueno, último comentario, Fernando. No pudimos dar todos los temas. Todos los puntos, ¿verdad? De los 12 vimos 7. Me faltaron 5, híjole. Y es algo, ¿no? Que la protección de nuestros hijos, la oración, aún en nosotros mismos, la oración, sí, el guardarnos. El ataque está afuera. Sí. Sí. El ataque está afuera, está aquí adentro, como decíamos, como lo veíamos ahorita a través de las redes, a través de lo que vemos tanto en la televisión, en las redes, todo lo que está al alcance ya. O sea, entonces, hoy más que nunca debemos de estar más firmes, ¿no? Más cimentados realmente en el Señor. Uh-huh. Sí, el ir a la iglesia los domingos creo que ya no es suficiente o bastante. Es suficiente. Sí, el buscar, tenemos que buscar si en sus iglesias hay grupos de en casa, grupos de reuniones de casa, traten de asistir. Y a los jóvenes ayúdenlos, apóyenlos, llévenlos a las reuniones de hogar, llévenlos, que convivan con personas que también conocen del Señor. No los dejen, no los castiguen dejándolos de llevar, y es cuando más deben de llevarlos, ¿no? Entonces, ese par de horas que están ellos ahí conviviendo con los demás jóvenes de la iglesia o siendo discipulados, vale la pena, ¿no? Es algo que es enseñanza para ellos y que se va a quedar en sus vidas y en sus corazones. Sí, entonces es algo eso, y seguir nosotros en casa también, ¿no? Guardándolos, protegiéndolos, porque el enemigo está ahí y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. De hecho, hay algo que se ha quedado ya fuera del cristiano, y me atrevo a decirlo: es su vida devocional como familia. O sea, ya no nos juntamos como familia, seamos 3, seamos 2, seamos 4, seamos los que seamos. Se ha perdido el tiempo devocional en familia, y yo te lo aseguro que en la mayor parte de las casas cristianas ya esto ya no se lleva a cabo. Entonces tendremos que volver a levantar ese altar familiar, ese altar que le da la adoración completa a Dios como familia, como núcleo. Y yo pienso que desde ahí empieza el fortalecimiento y lo correcto de solidez que hemos hablado en los jóvenes, uh-huh, para que sigan adelante y enfrentando todo esto con éxito, siempre poniendo la palabra de Dios por delante.
creo que con esto terminamos. Seguramente seguiremos la próxima semana con los otros 5 puntos que estoy viendo que son parte de la defensa del joven, para tener estos argumentos. Entonces, la próxima semana les prometemos dar los otros 5 puntos. Ahí nos vamos a llevar más relax porque vamos a tener más tiempo. Así que, bueno, Fernando. No, nada más, que sigan adelante, sigan esforzándonos, hay que ser esforzados y valientes y seguir adelante con el Señor, ¿no? Para atrás nunca, como dicen, ni para agarrar impulso. Seguir adelante, y cuando menos sintamos ir a la iglesia es cuando más debemos de estar ahí. Es cuando el Señor puede, y yo les aseguro que tiene algo para nosotros en esos días difíciles. Exactamente, así que ni hablar. Bueno, estamos despidiéndonos, ya no nos quedó tiempo. Nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde. Recuerden ese programa Hablando Claro. Aquí estamos Fernando y un servidor, siempre listos para compartir la palabra de Dios y cosas que nos pueden estar sucediendo a través de la vida. Pero son instrucciones de parte de Dios y lo vamos a tratar de seguir. Así que nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.